vamos a recibir una palabra. Estamos en nuestra serie Equipados para Vencer. Hemos estado viendo todo lo que es la armadura de Dios. Hemos visto varios elementos de esa armadura de Dios y hoy vamos a ver ya casi uno de los últimos, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Y dice la palabra en Efesios capítulo 6 verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros nos damos cuenta y venimos estudiando y analizando cada una de las piezas, casi todas las piezas de una armadura son para defenderse, son para defender el cuerpo, para proteger las partes vitales de él. Sin embargo, la espada, aunque también en algunos momentos puede ser utilizada para defender, es más utilizada para atacar. Es la única arma ofensiva que nosotros tenemos. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de esta preciosa palabra de la espada del Espíritu, está hablando de la palabra de Dios, esa palabra que es viva y eficaz. Quiero que veamos cómo entonces el apóstol Pablo después en Hebreos describe lo que es la palabra del Señor. Y dice aquí en Hebreos 4, 12 y 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y quiero que usted preste atención a esa parte de los dos filos. Y dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Si nosotros nos damos cuenta, entonces el apóstol Pablo habla acerca de la espada del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios, como un arma que tiene dos filos. Cuando una arma tiene dos filos es porque una ha de servir para el ataque, infringir ataque para un lado, pero también para el otro. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos que el apóstol está hablando de esa espada de dos filos que parte no a nuestro enemigo, porque casi siempre nosotros vemos la palabra como ese ataque que podemos hacer al enemigo. Esa es la palabra que podemos lanzar ante nuestros enemigos para que ellos sean derribados, para que ellos sean destruidos, para que ellos sean atacados y que yo pueda tener la victoria ante ellos. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta y empezamos a notar, la espada, la palabra, no empieza directamente, según Pablo, con nuestros enemigos, sino empieza por nuestra propia vida. Él dice que la palabra es una espada que parte nuestro ser. Mire cómo lo describe y por qué nosotros sabemos que esa espada es la palabra del Señor. En Apocalipsis también nosotros vemos que Juan, cuando tiene el encuentro en la isla de Patmos directamente con Jesús, y Jesús le revela este texto de Apocalipsis, entonces él ve esto y lo describe de esta manera. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Miren lo que está diciendo: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estos dos versículos entonces nos habla que la palabra de Dios es esa espada que sale de la boca de Dios, pero tiene un objetivo. Toda espada, la espada que se utilizaba en el tiempo de Jesús por los romanos, era una espada corta. Realmente no era una espada larga para poder infligir daño a lo lejos, sino era una espada para enfrentar cuerpo a cuerpo, de cerca al enemigo, y poder infligir daño. Era una espada corta, pero sí era muy afilada. Su objetivo era para llegar a un objetivo específico, o fue creada para llegar a un objetivo específico y no para tirar golpes y a ver a quién le pegaba. Era directamente para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y lo que vemos aquí es que la espada de la palabra, entonces, lo que viene a hacer es a enfrentarse directamente con alguien. Tiene un objetivo y tiene un blanco específico. Y uno que ve esto habla de dos filos, y hoy quiero hablar de un filo de esa palabra, un filo que necesitamos nosotros empezar a vivir en nuestra propia vida. Por eso les decía que cuando se habla de la armadura de Dios, se está hablando de esa parte
de nuestra forma de vivir. No es una liturgia, no es algo que nosotros hacemos religiosamente o que nos ponemos imaginariamente, sino que, o un ritual que hacemos espiritual, sino la armadura de Dios es un estilo de caminar. Lo hemos venido repitiendo porque es necesario que la gente entienda que cuando decimos, y el apóstol dice, pónganse la armadura de Dios, está hablando de ponerse, es decir, ustedes tienen que hacer algo para que entonces la armadura de Dios esté en ustedes y puedan resistir en el día malo, puedan resistir los embates del enemigo. Pero esos tienen que ver con el caminar del hombre, con su actuar aquí en la tierra y de la manera en que él se pueda desenvolver delante del Señor. Entonces hoy vamos a ver que tiene dos filos esa espada, uno que va hacia afuera y otro que va hacia adentro. Y hoy en específico quiero hablar de ese filo que va hacia adentro. Casi siempre hablamos de la palabra para atacar al enemigo, para lanzar palabra para destruir los planes del enemigo, y está bien. Yo no digo que no sea correcto hacerlo. Sin embargo, dejamos de lado lo que la misma palabra nos decía en lo que yo le leía en Hebreos, que esa palabra es eficaz para cortar y penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Está hablando que hay un filo hacia adentro. Hay un filo, los filos son utilizados para infringir, no daño hacia el enemigo, sino primero cortar hacia adentro. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Yo encuentro un hombre, el rey David, es un ejemplo de alguien que tenía los dos filos bien claros en su vida. Él fue una persona que estaba enamorada de la palabra de Dios. Tan solo con ver los salmos que él escribió nos podemos dar cuenta que él amaba la palabra de Dios. Los salmos hablan de que él amaba la presencia de Dios, de cuánto él se metió en la palabra, en la lectura, en conocer a Dios a través de las escrituras, y cómo él fue enamorándose y amando esa palabra, y no solo amándola, sino empezándola a hacer una realidad en su vida, empezándola a creer. Pero también nos damos cuenta que a pesar de que él tenía algo que lo cortó por dentro, el que él dejó que la palabra lo cortara hacia adentro, él también en un momento determinado pudo infringir daño hacia afuera con esa misma espada. Por eso le digo que la espada de Dios funciona, o de la palabra o del espíritu, funciona de una manera diferente. Para poder infringir daño hacia afuera, primero tuvo que haber cortado hacia adentro. Si tú no dejas que la espada corte hacia adentro, tú no tendrás el filo para cortar hacia afuera. Y David tuvo que dejarse cortar por esa espada, que esa espada lo hiciera más humilde, que esa espada lo hiciera más valiente a la vez, y que también lo hiciera paciente, pero que también lo hiciera intrépido. Esa palabra que él dejó que entrara a su corazón fue la que lo moldeó, fue la que dividió y generó en él, no un hombre carnal, no un hombre pecador, aunque cometió pecados, pero logró establecer una vida de tal forma que Dios dijera que David era conforme a su corazón. Él permitió entonces que el filo de esa palabra primero penetrara en él, para que después esa palabra que había partido su ego, que había hecho que él dejara la humanidad, después pudiera tener el mismo filo hacia afuera, hacia el enemigo. Ese David lo vemos peleando con un gigante llamado Goliat, un hombre que según la escritura medía más de 3 metros. ¿Usted se puede imaginar eso? Contra este muchacho joven, bajito de estatura, un gran gigante de 3 metros. Un gigante que no lo mató una piedra, que no lo mató la onda de David, sino que lo mató la espada que salía de la boca de David, porque él ya era un hombre que había dejado que la palabra se hiciera vida en él. Por ende ya lo había cortado. Ahora él tiene el poder y él tiene la capacidad de cortar hacia afuera. Por eso te digo que David fue ese ejemplo. David le ganó la batalla a Goliat, cuando dice en la escritura, 1 Samuel capítulo 17 verso 46, dice la escritura que estas palabras, dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay
Dios en Israel. Las palabras de David con las que él le habló a Goliat era un reflejo de lo que él creía. Primero tuvo que hacer un efecto esa palabra en él, para que después ese efecto que produjo en él y que era una creencia y una firmeza en él, pudiera infringir el daño en Goliat. La guerra no se ganó con la piedra, la guerra no se ganó con una lanza, la guerra se ganó con la palabra que salió de la boca. Cuando David suelta la palabra, ese filo partió a ese hombre y lo dividió y lo puso en un completo desorden en su mente. Cuando la palabra llega a Goliat, Goliat empieza a hablar cosas. Él dice: ¿cómo crees que yo soy? ¿Tú crees que yo soy un perro? Él mismo empezó a denigrarse. Él ya no era ese gigante que salió a retar a todo el pueblo de Israel por 40 días y 40 noches. Ahora es un hombre que se está comparando a un perro, porque un hombre cortado por la palabra, ahora con la misma palabra lo está cortando a él. Le está infringiendo daño. ¿Por qué? Porque él la cree. Cuando tú te dejas cortar por la palabra, es porque estás creyendo la palabra. David le tenía más temor y respeto a lo que Dios decía, a lo que el enemigo le podía decir. Él tenía más afilada en su vida la palabra de Dios en su boca que lo que le escuchó decir al otro hombre. Y por el filo de la palabra que había en la boca de David, Goliat fue derrotado en una sola embestida por un hombre pequeño que llevaba una piedra. Sin embargo, te digo, la piedra solo significó lo poco que se necesita para poder derribar a alguien cuando alguien tiene una fe puesta en la palabra de Dios. No sé si me explico, pero quiero explicarte esto. Muchos de nosotros creemos que hay que hacer muchas cosas cuando tenemos fe, pero cuando tenemos fe, nuestro esfuerzo se reduce a poco. Siempre y cuando tengamos fe, respetemos más lo que Dios dice que lo que el mundo te está diciendo. ¿Qué requirió David para matar a un Goliat? Requirió una piedra. Dice la palabra que con una piedra recogió 5 piedras del arroyo, pero una fue necesaria para matar a Goliat. Ahora la pregunta es: imagínense semejante hombre con semejante armadura, con tantas armas, hasta llevaba un escudero que le cargara el escudo y la lanza, que pesaba cantidades que nadie tal vez pudiera levantar. Ese hombre iba con todas las armas de la guerra que se necesitaban naturales, pero David iba con un arma que no era natural, era un arma espiritual, pero que primero había hecho en él una creencia firme. Él estaba afirmado en la palabra de Dios, él la había creído, y por esa creencia que él tenía, habló. Y cuando nosotros tenemos una creencia firme en lo que Dios ha hablado, le hablamos a las circunstancias, y sabes que te das cuenta que con un pequeño esfuerzo, con pequeñas fuerzas, Dios da a entender en esto que David no requería fuerza, requería creer lo que Dios estaba diciéndole. Cuando tú le crees más a Dios que a lo que el hombre dice, entonces no se requerirá un gran cañón, no se requerirá un gran tanque para vencer a tus enemigos, se requerirá una piedra. Algo tan insignificante te dará la victoria, porque la victoria no está en las cosas materiales, sino está en tu fe, en lo que le has creído a Dios, de que Él ha dicho acerca de ti. Quiero dejar este pensamiento en tu corazón. El que le teme primero a lo que Dios ha dicho, no le temerá a lo que el hombre pueda decir después. Cuando tú ya le creíste a Dios lo que Él dijo, tú no necesitas después oír otra voz. Tú ya estás enfocado en lo que Dios dijo, y todo lo que venga después no contará para ti, porque Dios es el que ha dado una palabra y tú estás firme, convencido, y has tenido un fundamento en esa palabra, y es la que te sacará adelante. Dígame usted si no, en este tiempo de crisis Dios está buscando gente como David, que le crea lo que Él ha hablado, para que cuando vengan las voces, por ejemplo, de los bancos, cuando vengan las voces de los laboratorios clínicos y empiecen a hablar a tu vida, ya tengas una palabra de Dios tan firme y tan arraigada a tu corazón que no hay nada que te mueva. Tú vas a estar confiado en que Dios te levantará, que Dios hará algo poderoso en tu vida, y que no hay palabra que valga más que la palabra de Dios.
No quiere decir que esas palabras y esas voces tú te hagas el desentendido y que no están ahí. No, están ahí, pero esas voces no tienen que tener el poder que tiene la voz de Dios en tu vida. Si Dios ya te dijo que Él te va a levantar y te va a proveer y va a bendecir la obra de tus manos, entonces no te preocupes, en un poco tiempo tú podrás apagar esa voz del banco que te dice que estás endeudado, que vas a perder tu casa, que vas a perder lo que tú dejaste allí como una garantía. También vas a empezar a oír las voces de los laboratorios que te dicen: estás enfermo, estás contagiado, tienes una enfermedad incurable. Y tú vas a empezar a decir: no, pero yo tengo una palabra, y esa palabra me dice que por la llaga de Cristo yo fui curado. Cuando tú te dejas que la palabra te parta a ti, entonces tú también tendrás el poder para partir hacia afuera. Nadie puede partir algo o poder dañar algo hacia afuera si primero no ha hecho un corte hacia adentro. De eso se trata la palabra de Dios. De eso se trata, tener esa espada de dos filos que divide, pone las cosas en su lugar. Eso dice la palabra, que divide el espíritu del alma, divide tus sentimientos de lo que el Señor ha dicho. A veces tus sentimientos dicen una cosa, pero la espada, la palabra, divide, y entonces te permite pensar como un ser espiritual sobrenatural que puede ir sobre sus sentimientos. Claro está que somos sentimentales, que sentimos dolor, que sentimos tristeza, que nos sentimos frustrados, pero cuando la palabra de Dios llega a un corazón, lo puede dividir hasta el punto de que los pensamientos sentimentales no van a poder controlar su fe en lo espiritual. Y eso hace que la gente sea diferente en este tiempo. Eso hace que la gente, veas gente que tiene más victoria que otros. Y es importante entonces que Dios ponga en su lugar todo, que el Señor pueda dividir en tu corazón, que Él pueda entresacar con su palabra lo bueno y lo malo, que Él te pueda dividir y dejar todas esas cosas que no sirven. Él pueda con el filo de su palabra quitarlas para poner aquellas que realmente van a servir. Quiero que te quedes con esto. Cuando lees las escrituras, entonces, con el corazón abierto, estas primero te leerán a ti. Cuando lees las escrituras a corazón abierto, estas primero te leerán a ti. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra y escudriña lo más profundo del corazón del hombre. La palabra no es algo que tú abres y solo es para que tú aprendas de ella, sino la Biblia también te lee a ti. Cuando tú le empiezas a dar tiempo y a dedicar tiempo a la lectura de la palabra, también la palabra te está leyendo a ti. Es como ir a un médico. Si tú quieres saber cómo estás internamente en el espíritu, tú no tienes que ir a una persona a preguntarle: mire, ¿qué piensa? ¿Cómo estoy yo espiritualmente? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Cómo es que yo estoy en mi interior? ¿Qué cree usted? Ore para que Dios le revele. Si tú quieres tener no una radiografía, sino una tomografía, que es que van profundo, porque así es más o menos en el espíritu lo que es la palabra. Si tú quieres saber cómo estás en el espíritu, lee la palabra. La palabra va a empezar a escudriñar, la palabra va a empezar a cortar, la palabra va a empezar a revelar, la palabra va a empezar a confrontar y a decirte qué cosas en tu interior no están bien. ¿Hace cuánto tú no te sientes confrontado contigo mismo y te sientes tan bien como tú estás, aunque tú estás viendo que los resultados no están siendo los mejores? Quizá te hace falta meterte a leer la palabra para que la palabra pueda hacer un escáner de tu interior y que tú puedas saber cómo estás. El único que te va a hablar con verdad y que va a poder hablarte lo que verdaderamente hay en lo profundo de tu corazón es Dios. Por eso dice que la palabra también te lee. No solo tú leerás la palabra, sino cuando tú le abres tu corazón a leer la palabra también te leerá a ti y te dirá quién tú eres, no solo en las cosas malas, sino también te dirá quién tú eres en Cristo Jesús. Por eso es bueno que tú leas la palabra, porque la palabra también te dirá quién tú eres y cuál es tu identidad ahora que estás en Dios. La gente que lee la palabra tiene claro quién es, pero también tiene claro quién no debe ser. ¿Me explico? Es importante que tú puedas saber qué es el hombre que Dios no quiere que tú seas y cuál es el hombre que la palabra te enseña que tú debes caminar
e ir en pos de Él, que es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y es por eso que cuando tú lees la palabra, tú lees a Cristo, pero también Cristo te lee a ti, y Cristo te empieza a escudriñar, y Cristo te empieza a decir quién tú eres y qué cosas de lo que tú eres ya no deben de estar en tu corazón. Por eso es importante la palabra, por eso es importante tener esa identidad. Si la palabra no llega a nuestros corazones, muchas veces vamos a estar divagando siempre en dos pensamientos. Pero por eso debe llevar una palabra que corte, y que corte de raíz todos esos malos hábitos que hemos tenido de vivir. Todas esas actitudes negativas, solo la palabra las podrán cambiar. ¿Desde cuándo tú no dejas que Dios te haga una resonancia magnética? Desde el día que tú dejas de leer la palabra, desde el día que tú le dejas de dedicar tiempo a la escritura, en ese día tú dejaste también de permitirle a Dios que Él entre a lo profundo de tu corazón y pueda sacar, como te digo, entre sacar lo bueno y lo malo. Es importante para el cristiano que se mantenga leyendo la palabra del Señor. Si la palabra no te parte, nunca estarás completo. Si la palabra no te parte, nunca estarás completo. Señores, el evangelio no es para levantar al hombre que está dentro de ti. Y quiero que me escuche bien esto y me comprenda lo que yo quiero decir. La gente dice es que el evangelio es para levantar. Sí, pero no para levantar el ego del hombre, no para levantar al hombre viciado, sino para levantar, destruir precisamente. El evangelio es esa palabra que destruye a ese hombre viciado de los malos pensamientos, viciado y lleno de pecado, lleno de situaciones negativas, para entonces levantar otro hombre que es Cristo Jesús en su vida. El evangelio no levanta el ego del hombre, el evangelio está para levantar a Cristo en la vida del hombre. Por eso es de que cuando la gente lee el evangelio dice, la palabra dice que Dios me va a levantar. No, Dios no levantará al hombre, Dios levantará siempre al Hijo de Dios en tu vida. La palabra está para levantar a Cristo en tu vida, pero para eliminar al viejo hombre que no te dejaba tener una naturaleza celestial, una naturaleza santa. Miren Gálatas capítulo 2 verso 20 lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso habla de la muerte. El evangelio te lleva a crucificar tu carne, a crucificar tus pensamientos, a crucificar todas aquellas cosas que no permiten que Cristo crezca en ti. Por eso dice: yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué pudo haber hecho que un hombre diga que ya no vive él, sino que ahora vive Cristo? Si no es la palabra que lo partió. La palabra y la espada tiene un filo hacia adentro, y ese filo sirve para ir matando y destruyendo toda la vieja naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, para poder levantar una nueva naturaleza, un nuevo hombre creado según Cristo Jesús, que pueda ser una persona digna de una vida abundante. Por eso debemos entender la importancia de la palabra y la importancia de la espada del Espíritu, porque la gente quiere tener la espada del Espíritu para andar atacando y tirándole palabra a la gente, diciendo sí, que Dios me vengará de mis enemigos, Dios hará que mis enemigos queden tirados al estrado de mis pies. Pero de eso no se trata la palabra, si primero no entendemos que hay un enemigo que es el que hay que vencer. Nosotros hablamos que la palabra es para vencer al enemigo, y eso es cierto, pero hay un enemigo en lo particular que es sutil, que no se ve, que está ahí, pero nosotros como que no lo logramos determinar. ¿Sabes por qué? Porque ese enemigo muchas veces somos nosotros mismos. La palabra lo primero que quiere destruir es el enemigo que está en contra de tu crecimiento. ¿Y sabes quién a veces es el que se opone a tu crecimiento, a tu avance, a que conozcas algo nuevo? Tú mismo. Tú eres el que no permite que Dios pueda hacer otras cosas. La gente le echa el muerto a todo el mundo, y sobre todo al diablo.
Y todos están así que el diablo no deja que yo crezca, el diablo no me deja leer la Biblia, el diablo no me deja ir a la iglesia. Nada que ver, no es el diablo, eres tú el que no se quiere levantar. Satanás solamente puede poner la tentación de decirte, mira, las chamarras están calientitas y que tú no te levantes. Pero el que toma la decisión eres tú. El enemigo más poderoso que debemos derribar en nuestra vida no es Satanás, somos nosotros. Porque nosotros somos los que decidimos y hacemos nuestra voluntad. Por eso tenemos que derribar a ese hombre para que se levante entonces un nuevo hombre, que es Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista era bien claro y decía, yo menguo para que Cristo crezca. Y esa es lo que produce la palabra en mi vida. La palabra entonces es para matarte a ti, pero para vivificar a Cristo en ti. La palabra te matará a ti, pero vivificará a Cristo en ti. No estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte a toda la vieja naturaleza para que se levante lo nuevo. Quiero que veas esto. Si no soy cortado, no seré restaurado. Si no soy confrontado, no seré perfeccionado. Y si no soy humillado, no seré exaltado. Hoy estamos viviendo en una generación que quiere ser restaurado sin ser cortado. Hoy estamos viviendo en una generación que quiere ser perfeccionado en las cosas, pero no quiere ser confrontado. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde la gente quiere la exaltación, pero no quiere pasar la humillación. Y así no funciona en el reino. Por eso te digo que la palabra primero es hacia adentro. Primero hay que matar hacia adentro, hay que cortar hacia adentro, para que después tengas el poder para cortar hacia afuera con esa palabra. Por eso es de que mucha gente dice, yo declaré la palabra y no pasó nada. Por supuesto, porque para ti no es una vivencia, no es una creencia, no es algo que tú estás convencido, tienes una convicción de que esa palabra es cierta. Tú solo la repites porque la gente la repite. La gente vive con tantos dichos de la palabra, pero realmente no los están viviendo. Y para que la palabra sea poderosa hacia afuera, tuvo que haber sido poderosa primero adentro. Hebreos capítulo 3 versos 7 al 9 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Lo que el Espíritu Santo está diciéndote hoy es que si vas a meterte a oír la palabra de Dios, ábrele tu corazón a la palabra de Dios. Yo no sé cómo puede haber gente que dice, yo me voy a poner a ver esto, pero con su corazón endurecido. Hubo gente que oyó la voz de Dios en el desierto, oyó lo que Dios tenía que decir, las instrucciones eran claras, pero ellos endurecieron su corazón. ¿Y sabe qué hizo? Que caminaran 40 años dando vueltas en el desierto, que lo que iba a tardar 40 días tal vez en atravesarse, se tardó 40 años. ¿Sabes por qué? Porque la gente endurece el corazón, oyen la palabra pero tienen su corazón endurecido. No permiten que su corazón se abra para que la palabra entre. Porque cuando se predica, peor en un lugar donde se predica la palabra de Dios que te confronta, te cerrás. Pero te vengo a decir en esta noche que abras tu corazón al Señor, para que entonces no entres en provocación. Si no abríamos nuestro corazón a la palabra, solo podríamos ver las obras de Dios, pero nunca encontraremos el camino de Dios. Si se da cuenta, dice, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Yo quiero que entendamos esto. Mucha gente ha logrado ver las obras de Dios, pero nunca ha encontrado el camino de Dios. Tú puedes ser una persona que mire milagros, que vea acontecimientos de ese tipo, que hayas visto milagros en tu vida. El pueblo de Israel los vio. El pueblo de Israel caminó 40 años y los zapatos de plano les crecían, ¿verdad? Si había gente joven y todavía le estaba creciendo el pie, dice que durante todo ese tiempo no les hizo falta calzado, no les hizo falta ropa, no les hizo falta alimento. Ellos vieron la obra de Dios, vieron el poder de Dios, pero no encontraron el camino de Dios, porque Dios les dijo hay una tierra prometida, y aunque Dios les prometió un camino de bendición, ellos se conformaron solo con ver las obras.
Por eso aquí dice, ellos vieron 40 años las obras de Dios, pero ¿de qué te sirve ver 40 años milagros si nunca llegas a donde Dios te prometió que llegarías, que es una tierra prometida? Entonces, lo vemos en el caso de los 10 leprosos. Ese es un caso típico de lo que te estoy hablando. Los leprosos, dice que habían 10 leprosos en un lugar viendo que Jesús pasaba por esa ciudad. Y entonces estos 10 leprosos empiezan a gritarle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y gritaban de lejos, y Jesús los vio, le llamaron la atención. Eran 10 y les dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y dice la palabra que ellos obedecieron, y mientras iban fueron sanados. ¿Cuántos vieron la obra de Dios? 10. 10 fueron sanados, pero ¿cuántos encontraron el camino de la vida? Solo uno. Porque dice la palabra que de los 10 que fueron sanados y vieron la gloria de Dios, solo uno corrió a Jesús. Solo uno regresó a Jesús. Y Jesús entonces le dice a este hombre: ¿acaso no eran 10 los que fueron sanados? Y hoy quiero hablarte y confrontarte con esto. Tú necesitas no solo ver las obras de Dios en tu vida 40 años. ¿De qué te servirá ver cosas grandes, ver milagros en tu vida, si nunca has corrido al verdadero camino que es Jesús? Nunca tendrás satisfacción. Necesitarás un milagro, necesitarás otro, necesitarás otra cosa. Siempre habrá un vacío, pero cuando tú encuentras el camino, entonces Dios empieza a hacer algo poderoso en tu vida.